del Padre, del Hijo y del Espíritu Sí. Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos nuevamente un lunes. Te pedimos por todos nuestros hermanos que, especialmente ahora en Tabasco, se encuentran en desgracia, por todos aquellos enfermos por la pandemia y pues por todo lo que podemos hacer. Te pedimos que cada vez nos formemos de una mejor manera para poder servir a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues un lunes especial, un lunes muy significativo para muchos de nosotros porque estamos estrenando, ¿verdad?, una nueva carta encíclica de tinte de doctrina social, ¿verdad? Hermano Fratelli Tutti, hermanos todos, del Papa Francisco, que bueno, vamos a ver que tiene mucho que ver también con nosotros. Ok, estamos en el curso de identidad, misión y visión de Cáritas. Entonces, la vez pasada comenzábamos con una reflexión inicial diciendo, bueno, pues que la caridad no es una franquicia, ¿no? Una pertenencia única de la Iglesia Católica, sino que pues bueno, las obras de la justicia, las acciones de caridad, pues pertenecen a la humanidad. E incluso estábamos viendo algunos ejemplos, alguna leyenda egipcia veíamos, incluso en su cultura también descubríamos cómo lo consideraban pues una parte especial para el final de la vida, para el juicio final, ¿no? El peso de la pluma contra el propio corazón en estos papiros que reflejan cómo al final de la vida, en el pensamiento egipcio, nuestra vida se mediría conforme a la verdad, ¿no? Y a las obras de la justicia. Y bueno, pues ahorita decíamos nosotros de la caridad. Y precisamente hablando, ya veíamos la vez pasada, algunas citas bíblicas especialmente del Antiguo Testamento sobre la historia de la caridad. Hoy quisiera retomar es todo un curso. Este curso se llama Historia de la Caridad y este curso se da en la Universidad Lateranense, esta que se le apoda la Universidad del Papa, ¿no? Es la Universidad Lateranense, ahí al ladito de San Juan de Letrán. Esta universidad tiene un curso, un semestre que se llama La Historia de la Caridad. El profesor tiene un escrito, un libro que se llama La Historia de la Caridad. El profesor, el autor de estas ideas que les voy a presentar, bueno, el compilador, porque las ideas pues, son de los autores que las vamos a ir mencionando, pero el compilador de esta historia se llama Lorenzo D'Atrino. Entonces, él es el autor de este curso, yo simplemente lo traduzco y se los ofrezco a ustedes en unas diapositivas que no vamos a alcanzar ni a ver, yo creo, ni la mitad. Por eso vamos a darle ya. Entonces vamos a dividir en la iglesia. O sea, ya vimos la vez pasada el Antiguo Testamento que obviamente tiene muchísimas citas más acerca de el deber de acudir a la viuda, al huérfano, al forastero, las injusticias, decíamos, de los profetas, que incluso ese es ahora otro curso, lo social y las demandas que hacían los profetas. Pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí un doctorado en la historia de la caridad. Simplemente queremos sacar para nuestras instituciones los elementos que forjaron la acción caritativa en la iglesia y en la cual nosotros pertenecemos. Entonces vamos a ver la iglesia antes de Constantino. Ahí hay unas fechas importantes que debemos de tener en cuenta. Hacia el año 200, del 297 de nuestra era al 311, viene todo esto de Constantino, ¿no? Desde el edicto de Milán, etcétera. Es decir, desde dejar de perseguir a los cristianos a hacer oficial la religión católica, ser cristiano para el Imperio Romano.
Entonces, eso va a suceder hacia el año 297 hasta el 311. Es decir, son varios. Una cosa es dejar de perseguir a los cristianos para muerte. Y otra cosa es ya que el Imperio Romano tenga la religión cristiana como religión oficial. Van a pasar algunos años, como les decía, algunos 15 años pasa en este proceso. Bueno, entonces, en la iglesia antes de este emperador Constantino, bueno, pues vemos a San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. El apóstol San Juan afirma que el amor hacia Dios, que ninguno ha visto jamás, encuentra su realización en el amor hacia el prójimo. O sea, que alguien que diga que ama a Dios, que no ve y ama y no ama a su hermano, que sí ve, es un mentiroso. De ahí partimos en el Nuevo Testamento con este tipo de conceptos. Si alguien tiene, el mismo Juan, si alguien tiene abundancia en este mundo y ve al hermano en necesidad y no lo provee, ¿en qué manera puede el amor de Dios habitar en él? Que incluso esta es una canción, ¿verdad? Si alguien tiene abundancia en este mundo y no abre el corazón frente al dolor, ¿cómo podría la caridad de Dios habitar en él? Bueno, es todavía de la carta de Juan, que dice, si alguien tiene abundancia, si hay un rico, si alguien el Señor lo ha favorecido. En ese tiempo eran los saduceos, los más, los que más habían tenido desarrollo económico, ¿no? Dice, si alguien tiene abundancia y no ve en el hermano al pobre la oportunidad de auxiliarlo, ¿cómo puede habitar en él la caridad, el amor de Dios? Entonces, la palabra clave de aquí, y nos vamos a centrar un poquito en ello, la palabra clave es ágape, amor, dilexio, caritas. Sin embargo, la experiencia humana ha dado en ocasiones un menor significado. Esta palabra, ¿verdad? Los jovencitos de secundaria se dicen te amo y bueno, pues es un significado de feria, ¿no? Una cosa completamente vacía cuando más bien se hace esta declaración. Ya les había dejado como tarea, no me voy a detener aquí a mucho, a la primera parte de Deus Caritas Est, era la tarea para esta lección. Entonces, quien leyó, a ver si alguien leyó, levante la mano, porque para no abrir los micrófonos. ¿Alguien leyó? Si alguien leyó, levante la mano. Újule. Bueno, veo muy triste el panorama. Si alguien leyó, bueno, espero que para la próxima vez sí lean las cosas que les decimos y no nada más se sienten a escucharme. Martita de Caritas de León sí Sí, levantó sí. la mano. Sí, pues, estoy vacilando. Pero oigan, también de Caritas de Colima algunos. Muy bien, los saludo, qué bueno que lean. Bueno, quien leyó la Deus Caritas es, o Dios es amor, va a entender mucho mejor esta parte, ¿no? Porque el Papa Benedicto hace una referencia a como estos niveles del amor, ¿no? Habla del eros, habla de la filía, habla del ágape. Y algo que se me hizo muy interesante, dice que, bueno, este eros es un poquito el amor de la pareja, ¿no? Dice este amor que casi uno no escoge, este amor que, ¡pum!, que te llega a los muchachos, le llaman química, coincidencia, atracción, como quieran, ¿no? Pero hace una reflexión importante, dice, bueno, que el amor cristiano le ha quitado esto de pasión y de arrebato, esto de locura divina. Es bien interesante la primera parte de Deus Caritas, es porque pareciera que el amor cristiano ensombrece el amor del eros, ¿no? El amor del eros, el amor erótico, ese amor que arrebata, que no te deja pensar, que tus amigos te dicen, oye, ¿por qué andas con esa muchacha? Y tú dices, es que ya no puedo pensar, yo la amo, es lo único que quiero, ¿no? Ya no sé qué hacer para quitarme la cabeza. Ah, pues ahí está el Papa Benedicto hablando de ese arrebato y esa locura divina que prevalece sobre la razón. Entonces dice, ¿y qué ha hecho el cristianismo? ¿Le ha quitado eso? ¿Ha hecho razonable entonces el amor? ¿Lo ha enfriado? ¿Qué pasa? Bueno,
Si llegan a estar más interesados, lean los primeros 18 números de Deus Caritas Est y encontrarán una mejor explicación de la que yo les puedo dar en un minuto. Y termina este número 18, que es la primera parte de Deus Caritas Est, diciendo que en Dios y con Dios es el punto clímax del amor cristiano. En Dios y con Dios amo a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco. Entonces, para la Caritas, tendríamos que pensar en esta Caritas, en esta dilexio, en esta filía, en este amor por personas que no nos agradan y que ni siquiera conocemos. Si tú tienes un contingente de personas que no te agradan, ándale, ahí está tu primer desafío. ¿Cómo vas a amar a estas personas? Ay, padre, es que nos acaban de rayar la catedral, le pusieron, grafitearon signos de anarquía, quemaron unas bancas. Ah, qué bueno que te caigan mal esas personas, porque entonces ya tienes a quien amar. Dirán, ay, padre, no, ya se le fue el avión, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues eso lo dice el Papa Benedicto, número 18 de Deus Caritas Est. Solamente eso se puede lograr en Dios y con Dios. Amo a la persona que no me agrada, en palabras modernas, que me cae gorda, que detesto, que me fastidia o que ni siquiera conozco. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Nos avanzamos. Voy a dejar la siguiente parte de la Deus Caritas Est para la siguiente lección, porque del número 22, aproximadamente, sí, del 22 hasta el 40, va a hacer un enlistado de lo que las organizaciones caritativas en la iglesia actual deben de tener. Papa Benedicto, pero como ya dije, que será tarea, les voy a dar otra oportunidad para que lean la segunda parte de la Deus Caritas Est, quien no la ha leído, y para que en la próxima clase podamos detenernos un poquito más en ese aspecto, porque son los elementos constitutivos de las organizaciones caritativas de la iglesia, la segunda parte, que realmente es muy chiquita esta Deus Caritas Est, pero es muy fuerte. Ok, retomemos un poquito a San Agustín para poder todavía hablar de este concepto de la palabra caritas. Para San Agustín pone una diferencia, bueno, 4 elementos para esta definición de caridad. La caridad la podemos entender como elección del intelecto, preferencia afectiva, tensión volitiva y eficiencia de la realización. En castellano, ¿qué quiere decir eso? Elección del intelecto. Es decir, es una decisión el amor. Tiene un elemento de decisión. No es de que digas, ay, es que con esta persona no siento nada, no me atrae nada. Pues no te tiene que atraer, pues es una decisión que tú tienes de amar a esta persona. A los migrantes, por ejemplo. Es que, padre, no me nace amarlos. Nadie te está pidiendo que te nazca amarlos. Aquí hemos hecho una decisión de que reconocemos que son personas que necesitan nuestra ayuda y los vamos a ayudar. Es una elección del intelecto, es un fruto de tu proceso de abstracción mental donde tomas una decisión y dices, los vamos a tratar bien. Los migrantes aquí, los refugiados, les vamos a dar un espacio. Ay, es que son bien malagradecidos. No, son bien malagradecidos, se salen echándonos amenazas y nosotros poniéndoles cosas, pero es una elección del intelecto. Preferencia afectiva. Efectivamente, un ingrediente debe de tener, ¿no? De afecto, de esto que decíamos del Papa Benedicto, ¿no? De esa pasión por algo, ¿no? Hay personas que defienden los derechos humanos con pasión, ¿no? Que, oye, pero te van a pegar en esa manifestación, te van a golpear. Pues sí, pero se necesita echarle un poquito de pasión a esta preferencia afectiva. ¿Qué es esta preferencia afectiva? Si alguien de aquí es maestro o mamá, lo va a entender perfecto. Es tu consentido. Dirán las mamás, ay, no tengo consentido. Ay, mamás, no me vengan con bromas. No, claro que tienen consentidos. Claro que tienen consentidos, sí. Ay, no es que los queremos diferente. Nada. Lo sé porque yo soy el consentido.
Somos 7 hermanos, ¿verdad? Yo soy el más pequeño y además el único religioso. Pues soy el consentido, ¿no? Pues mimado, te las pasan todas. Pues sí, sí, ahí siempre hay un consentido. En la familia, pues hay un consentido. Esa es la preferencia afectiva. Si alguien es maestro, lo sabe perfectamente. Es que yo trato a todos los alumnos iguales. Pues sí, pero hay algún alumno que te gana el corazón. Yo 20 años he dado clases y siempre hay un alumno en cada curso, bendito sea Dios, que te roba el corazón. En buen sentido, ¿verdad? Que dices, híjole, este cuate, qué luchón, híjole, esta muchacha, qué entregada, ¿no? Con qué pasión vive la vida, bendita sea, ¿no? Preferencia afectiva. Tensión volitiva. Recuerden que la voluntad es algo que se tiene que educar. La voluntad es algo que se tiene que educar. Entonces, para tener esta tensión, esto que te jala, tensión, ¿verdad? Esta tensión que te lleva a educar tu voluntad, esto lo tenemos que educar. Si alguien quiere desarrollar todavía un poquito más esto, puede agarrar a Aristóteles sobre la cuestión de la paideia, la educación, ¿no? Para llegar a la arete, la virtud. O sea, ¿cómo puedes conseguir la virtud? A través de la educación, de la paideia, de la educación, del pedagogo, paideia, el que acompaña al niño, ¿no? Entonces, hay que educar a la voluntad para que pueda hacer estas acciones y finalmente la eficiencia de la realización. No puedes decir que amas a los demás y decir, es que yo los amo, pero en mi corazón, o yo los amo en mi mente, o yo los amo en mi voluntad. Oye, pero ¿qué has hecho? No, bueno, los amo aquí dentro de aquí, en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad, los amo. No, pero ¿qué has hecho por los pobres, por los abandonados? ¿Qué has hecho? Eficiencia de la realización. Siguiente diapositiva. En Hechos 4:34-35, que es la siguiente diapositiva, Hechos 4:34-35, bueno, ahorita se cambia. Habla de la multitud de los que habían venido a la fe, tenían un solo corazón y una sola alma, y ninguno de ellos consideraba cuanto poseía como su exclusiva propiedad, sino que tenían todo en común, ¿no? Entonces ya en el Nuevo Testamento vemos este tipo de expresiones, ¿no? Todo lo tenían en común, nada se poseía en individual, no había ningún necesitado entre ellos, porque aquellos que eran propietarios de algún terreno lo vendían y ponían a disposición de los apóstoles. A cada uno le venía distribuida una parte según su necesidad. Y esto se convirtió en una fiesta para las primeras comunidades. Imagínense lo que era llegar a tu comunidad donde naciste en esta nueva fe cristiana y decir, ir con tu esposa, por ejemplo, ir con tu esposa y decir, ¿saben qué? Vendimos nuestra casa y damos este dinero para que se recupere la vida de algunos hermanos que son esclavos y que se les haga libres. Imagínate lo que habría sido decir, aquí está. Yo alguna vez en las parroquias donde he estado, bueno, en 2 parroquias lo he hecho, cuando sale esto de ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, este evangelio, dije, a ver, ¿quién puede ir, sacar lo que tiene en el banco y dar el dinero a los pobres? A ver quién se atreve. Así en la homilía les dije. Y ya, claro, unos se dicen, ay, padre, ¿cómo cree? No, pues que ya no fume de esas cosas, padre. Muchas cosas me dijeron. Pero una vez llegó una muchacha, una señora joven, y llegó con una cara así como de, yo digo, esta trae algo. Digo, ¿qué pasó? ¿Tú qué tienes? Dice, padre. Digo, ¿qué pasó? Hizo lo que usted dijo en la homilía. Le digo, ¿qué hiciste? Fui, saqué el dinero del banco y lo repartí entre gente que necesitaba. Digo, yo, qué bárbara, qué loca, ¿qué te pasó, hermana? Y le digo, ¿y ahorita cómo estás? Pues no tienes lana, ¿qué tienes? Dice, padre, no sabe lo feliz que soy. Miren, a veces nosotros que predicamos esto, ni siquiera creemos en lo que predicamos, ¿no?
ir y vaciar tu cuenta de banco y compartirla con quien lo necesita, pues ya creemos que es una cosa de fábula, de cuento, ¿no? De gente que perdió la razón. No, no, yo sí conozco gente que lo hizo y difícilmente he visto irradiar los ojos así de tal plenitud, de tal felicidad, incluso si quieres de un poco de locura, ¿no? A una persona que haya dicho, pues ya me vacié mis ahorros, pero pues ya Dios proveerá. No, no es la única persona que conozco que hizo eso. Hay otros movimientos de iglesia que incluso decían, pues sabes que ahora vas y das todo tu dinero a los pobres y así vas a ir a predicar la palabra de Dios. O sea, no ha sido una única experiencia, son experiencias fuertes, pero bueno, sépanse que en la iglesia existe también este tipo de compartir. Y es que el amor fraterno ponía libre y espontánea y generosamente parte de los propios bienes, a veces todo, como dije, como cité a esta persona, a disposición de los necesitados. Ya la iglesia primitiva se convierte en institución de servicio a los más necesitados. En la siguiente diapositiva, ya en tiempos de Constantino, esto fue antes, decíamos, del 297 o del 311 después de Cristo. En tiempos de Constantino, bueno, perdón, los primeros problemas eran, aumentaron considerablemente el número de los discípulos, los helenistas, que comenzaron a murmurar contra los hebreos, o sea, los judíos helenistas contra los judíos más de Jerusalén, porque en la administración cotidiana sus vidas no eran atendidas. Decía, ay, es que nosotros damos dinero, pero ustedes atienden más a sus necesitados que a los nuestros. Es como cuando alguna Cáritas recibe algún recurso y no comparte con los demás. Ya desde el inicio de la historia de la iglesia pasaba, ¿no? Que algunas Cáritas, pues el que tiene más saliva, traga más pinole, ¿no? Y ya pasaba eso, entonces se enojaban y discutían. Es por eso que se instituye ya eso en Hechos 6, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, lo pueden ver. Por eso se instituye a 7 hombres confiables, llenos del Espíritu, para el servicio de las mesas. Estos eran los diáconos. Y desde el inicio aparece como función de aquellos que gobiernan y dirigen a la iglesia el cuidado de los pobres y de los necesitados. Pablo mismo lleva el fruto de las colectas entre los cristianos de Antioquía, que eran un poquito más ricos, eran como los de las lomas, ¿no? De Hills, de Beverly Hills. Él lleva este dinero a Judea en ocasión de la carestía del año 49. Ya desde el año 49 tenían carestía y llega San Pablo y dice, pues ¿qué creen? Que hice una colecta ya con mis amigos ricos. Pablo no había sido sacado de un lado del arroyo. Pablo tenía a sus amigos con su dinerito y hace una colecta con ellos y llega y dice, aquí está, lo ponemos al servicio de quien más lo necesite en la carestía del año 49. Entonces ya pasamos a la iglesia en tiempos de Constantino. Viudas, huérfanos, enfermos y pobres, inhabilitados para el trabajo. En la siguiente diapositiva podremos leer esto. Inhabilitados para el trabajo, condenados para el trabajo. O sea, viudas, huérfanos, enfermos, pobres, inhabilitados para el trabajo, condenados, la sepultura de los muertos, los problemas de la esclavitud, los golpeados por las inclemencias de la naturaleza, ya desde ese tiempo, como terremotos, enfermedades, peste, las invasiones bárbaras, todo esto forma un cuadro en el cual la caridad de la iglesia emerge como única luz en pleno contraste con la indiferencia de un mundo pagano. Entre algunas voces de paganos que se alzaron, por ejemplo, o sea, decíamos, no solamente la iglesia hizo el bien a los demás, también habían algunas personas que no pertenecieron al mundo cristiano, es decir, pertenecían al mundo civil, pagano, pero que también levantaron su voz en favor de los desheredados. Por ejemplo, Séneca o los estoicos que clamaban la comprensión de estos, de los esclavos, ¿no? Recuerden que las familias patricias, las familias de los ricos romanos, pues cuando se moría a veces el papá, la mamá, pues se heredaban los esclavos. Dice, ay, pues tú quédate con Pancha y yo me llevo a Miguel. Oye, pero son esposos. Pues sí, pero son esclavos. Yo necesito a Miguel que me ayude como capataz en la siembra, en el trigo, y pues tú quédate con Francisca para que te ayude, con Francisca Romana, pues que te ayude ahí en la atención de tu casa.
y no les importaba, y luego uno se iba para otro lado y para otro lado, y como eran esclavos, los otros pobres no tenían que decir. Pues empieza el mundo cristiano a defender y a recuperar, incluso comprando a muchos esclavos, comprándolos con dinero para darles su libertad, es decir, pagando a sus amos dinero para que los dejaran en libertad o para que los dejaran unirse. Estas comunidades cristianas del primer siglo, vamos a ir acercándonos al tiempo de Constantino. Siguiente diapositiva. Estas comunidades vivieron como iglesia pobre, poniéndose de la parte de los pobres. La siguiente diapositiva nos dice esto. La riqueza adquirida o heredada es puesta en relación a los hombres. Quien posee, no posee para sí solo. Él es un administrador que no se preocupa de capitalizar y no adhiere el corazón a los pobres. A ver, ser rico nunca ha estado mal. Heredar una gran fortuna nunca ha sido un pecado. El problema es cuando el corazón se adhiere a la riqueza y no se pone esta en servicio de los demás. O sea, si alguien de aquí se considera afortunado, rico, bienaventurado porque tiene una solvencia económica, no es ningún pecado ni estamos en contra de ninguna de las personas que tenga auto del año. Nada más no le pongas el corazón a ello. Nada más no le pongas el corazón. Entonces, estas primeras comunidades cristianas, antes de Constantino, la mayoría de los que se convertían, la mayoría, no digo que todos, la mayoría eran pobres, pauper, la palabra tapeinos. ¿Qué quiere decir tapeinos? El original que se utiliza en la Biblia. En la Biblia se utilizan varias palabras para pobre. Se utiliza tapeinos, se utiliza ptojoi es otra palabra. En Lucas se utiliza mucho y muy bonita la de anawim Yahweh. Son todas para hablar de los desheredados, de los pobres, de los pequeños. Una de ellas que se utiliza para hablar de los pobres es tapeinos. ¿Qué quiere decir? Si agarré un diccionario español griego y traduce tapeinos como es lo bajo, lo poco elevado, lo chiquito, lo pequeño, lo estrecho, lo insignificante, el pobre, el débil, el humilde, el sumiso, el modesto, o lo vil, abyecto y miserable. Es el humillado, el desalentado, el abatido, el de ánimo débil, pusilánime, o el común, cualquier persona, es un cualquiera. Eso quiere decir tapeinos. Entonces la iglesia se empieza a llenar de estos cuads, ¿no? De los tapeinos. Sí, había también gente que tenía sus recursos, pero se empieza a llegar de tapeinos. Entonces, por eso también se habla en la siguiente diapositiva, veremos de la transformación de estructuras. La iglesia desde sus inicios no ve la caridad como pura asistencia, sino que quiere transformar las situaciones de pobreza desde sus causas. En la próxima diapositiva leemos que Pablo, en su carta a Filemón, ciudadano de Colosas, le pide acoger a Onésimo, no como un fugitivo, la siguiente, no como un fugitivo, sino como un hermano querido. No habla de la abolición de la esclavitud, San Pablo, sino del comportamiento que la comunidad debe de tener. De hecho, se le apoda esta carta de Filemón, se le apoda esta carta la carta de la libertad, ¿no? Le dice, oye, tú me debes más, ¿eh? Te regreso a Onésimo. No es el obispo Onésimo, era otro Onésimo. Onésimo era esclavo. Le dice, te regreso a Onésimo. Dice, pero recíbelo no como un esclavo, recíbelo como un hermano querido tuyo. Dice, y si tienes algún problema por lo que puedas perder o porque vas a perder dinero con eso, dice, recuerda que tú me debes mucho más. Por eso tenemos a esta carta de Pablo a Filemón como la apodada la carta de la libertad, porque es toda una apología, toda una defensa de aquel que era un esclavo. Dice, mira, yo me lo llevé conmigo a mi servicio, pero para que no me echen de habladas, te lo regreso.
te lo regreso, pero ya no como un esclavo, te lo regreso para que tú lo recibas como un hermano, como un hombre libre, te lo regreso. Antes era mucho el tema de los hombres libres, ¿no? No era lo mismo que fue ser un esclavo a tener tu libertad. Y en tu libertad poder servir a tu Señor. Bueno, eso era una cosa maravillosa. Imagínense qué significaba para un romano, uno de. Siguiente diapositiva. Me sacó el internet, pero ya estamos aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces hablábamos de la anterior, la de transformación de las estructuras. Estábamos viendo entonces lo de los pobres. Ok, la iglesia desde sus inicios no ve la caridad como pura asistencia, sino que quiere transformar las situaciones de pobreza desde sus causas. Pablo, en su carta a Filemón, ciudadano de Colosas, le pide acoger a Onésimo no como fugitivo, sino como un hermano querido. No habla de la abolición de la esclavitud, sino el comportamiento que la comunidad debe tener hacia ellos. Es la carta de la libertad y con eso vemos que hay que transformar las estructuras y no solamente las situaciones individuales. Ahora sí, siguiente diapositiva. Vemos los padres de la iglesia. Vamos a hablar un poquito que los padres de la iglesia tienen muchísima riqueza sobre la cuestión de la caridad. El Papa Clemente, en su carta a los Corintios, recuerda el heroísmo de algunos cristianos que se habían ofrecido espontáneamente en lugar de sus hermanos en esclavitud. Cito: sabemos que entre nosotros, cristianos, muchos se han entregado en las prisiones con el fin de liberar a otros. Muchos se han entregado como esclavos y con el monto recabado han procurado el sustento a otros. A ver si alguien aquí es un poco devoto de Maximiliano María Kolbe, que cambió su lugar en Auschwitz, en el campo de concentración. Pues miren, ¿desde cuándo? Desde los padres de la iglesia. Ya el Papa Clemente dice en este escrito: sabemos que muchos se han entregado en las prisiones con el fin de liberar a otros. O sea, no dice solo Maximiliano María Kolbe, dice, muchos se han entregado con el fin de liberar a otros y con el monto recabado han procurado el sustento de otros. O sea, vendiéndose a sí mismo, conseguían la libertad de otros. En la siguiente diapositiva, para quienes a lo mejor han tenido un poquito más de formación teológica, podrán saber que la enseñanza de los apóstoles es un escrito, es una especie de catecismo aproximadamente del siglo II de la Iglesia Católica, y así se llamó la Didache, ¿verdad? Didache, de enseñanza, la Didache, la enseñanza de los apóstoles. Dice aquí en el capítulo 4, 9:2, de lo obtenido del honesto trabajo de los fieles, procuren alimentar y vestir a los necesitados, que aquellos les entreguen, distribúyanlo oportunamente para el rescate de los fieles, liberando a los esclavos, los prisioneros, los encadenados y aquellos que han sido llevados con violencia, a aquellos que han sido condenados por la crueldad de la masa, a los que han sido destinados a los espectáculos públicos, el coliseo, el circo romano, a las minas, trabajos forzados o al exilio, cuantos han sido condenados al circo y los oprimidos. Los diáconos sean cercanos a ellos y visiten a cada uno de ellos, distribuyéndoles lo que cada uno necesita. Dos afirmaciones al respecto. Si recuerdan, entonces, ustedes, los diáconos se habían constituido para el ejercicio de la caridad. Nada más que a veces en las diócesis los diáconos pues se convierten en celebradores, ¿verdad? Que cuando no está el padre, manden al diácono, ¿no? Como si fueran el aprendiz, ¿no? El pasante, pues no está el profesionista, pues manden al pasante. Pero no era así.
O sea, a ellos, a los diáconos, de una manera muy especial, les correspondía ir vinculados a la caridad. El obispo era quien la presidía, pero los diáconos estaban ahí a su lado para ejercer la caridad. De eso, alimentar, vestir a los necesitados, llevar a los prisioneros, visitarles y que tuvieran comida. Si alguien de aquí ha pertenecido a la pastoral penitenciaria, recordará que en la reunión anual que se tiene en la pastoral penitenciaria, me parece que fue hace 2 años, si no me equivoco, en Querétaro, si alguno de aquí ya participa de la pastoral penitenciaria, hace 2 años hubo la reunión nacional en Querétaro. Una de las exposiciones de un padre que se llama Carlos, que es de ahí de Querétaro, un licenciado en Historia de la Iglesia, habló de cómo los padres de la Iglesia qué es lo que decían ellos acerca de los cristianos que ayudaban a los que estaban presos. Y narró, ojalá que se pudiera recuperar esta exposición. Los que fueron a esa reunión la habrán escuchado de viva voz, pero decía que incluso los paganos, es decir, los de otras religiones, decían, ay, por ejemplo, cuando encerraron a un obispo, ¡ay! Ya llegaron esos cristianos, porque dice que desde tempranito estaba la fila para llevar alimentos y cantaban himnos y cantaban salmos y ahí estaban para ir a ayudar a los que estaban en la cárcel, especialmente, obviamente, pues imagínense un obispo en la cárcel, pues ahí iba la gente. Pero hay entonces, hay documentación de fuentes no cristianas que se refieren a los cristianos que ya visitaban a los presos y que les llevaban sustento y que les asistían con sus bienes y que era una fiesta pues para ellos, ¿no? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, al cual querían salvar sus amigos, en la siguiente diapositiva lo vamos a leer, al cual a Ignacio de Antioquía lo querían salvar recurriendo a algún personaje importante. Seguramente tenía amigos también importantes ahí en su tiempo. Y fíjense lo que les escribe a sus amigos de Roma. Ignacio de Antioquía, cuando ve que ya se lo van a echar, escribe en su letra a los romanos, capítulo 1, verso 2, parágrafo 2. Dice, yo tengo miedo que me sea de daño el amor que me tienen. Para ustedes sería fácil conducir a término su proyecto, pero para mí sería difícil llegar a poseer a Dios si ustedes se interponen secundando su piedad. ¿Por qué les escribe esto? Porque lo querían sacar de la cárcel. Dice, no me saquen, tengo miedo que me sea daño el amor que me tienen, que me profesan. Para ustedes sería fácil sacarme de la cárcel, pues ya con un amigo y pues ya dicen, a ver, aquí vámonos y me rescatan. Dice, pero para mí sería difícil llegar a poseer a Dios en esta manera, en el martirio, ¿no? Y bueno, también mencionará que las funciones propias del diácono comportan el ejercicio del ministerio sagrado y las obras de la caridad. Por lo tanto, cuando vean ustedes a los diáconos muy vinculados a la cuestión cultural, díganles, hermano diácono, lea Ignacio de Antioquía, ¿no? Hay que regresar para aquello que fue instituido, el ministerio sagrado y las obras de caridad. De hecho, había un archidiácono en la antigüedad, como el jefe de los diáconos, otro diácono, que estaba a la cabeza de sus hermanos diáconos, y debe ser los ojos y oídos del obispo, y con sus hermanos hacer las manos y el corazón del mismo, que llevan socorro a los necesitados. Todavía, siguiente diapositiva, todavía del mismo Ignacio de Antioquía, pero en su carta a los Efesios, dice, oren continuamente también por los otros hombres, de modo que sean conducidos a la salvación, al menos en gracia de las buenas obras de ustedes, compórtense con mansedumbre delante de la cólera de ellos, con humildad delante de su orgullo, opongan la oración a sus maldiciones, procuren llegar a sus hermanos a través de su benévola comprensión, esforcémonos por ser imitadores del Señor. Esta carta a los Efesios de Ignacio de Antioquía no entró en el canon de las Sagradas Escrituras, pero habla casi como las Sagradas Escrituras, ¿no? Fíjense, procuren llegar a ser sus hermanos
procuren llegar a ser sus hermanos a través de su benévola comprensión. Es decir, si alguien te humillaba, si alguien te insultaba, etcétera, decía, tú procura ser su hermano y esfuérzate en su benévola comprensión y sé imitador del Señor, ¿no? O sea, quiere decir que los llevaban a los tribunales, decían cosas falsas y decía Ignacio de Antioquía, no, hombre, no les pelees, tú trátalos como tus hermanos. Dice, oye, pero si me están difamando, pues tú, ante su cólera, tú, mansedumbre, mansito. Oye, pero es que ellos están diciendo de cosas que no, tú, mansito. Luego, si ellos te quieren con su orgullo, ¿no? Siendo déspotas, te quieren humillar, pues tú sé humilde con ellos, tú tranquilo, dile, que soy eso, sí, soy eso. Si alguien ahí en el trabajo te va y te gritonea y te dice, eres una buena para nada, eres un bueno para nada, sí, pues, ándale, sí. Bueno, Ignacio de Antioquía a los Efesios. Así podemos ver que en la historia de la caridad en la iglesia es no solo asistencia y ayuda a los necesitados, sino también actitudes y oración por los que están en contra. Si alguien ya leyó la Deus Caritas Es, verá que dice en la segunda parte que también necesitamos una formación del corazón, no solamente hacer profesionalmente bien las cosas, sino ir formando el corazón para que se parezca al de Jesús. Todavía en su carta, no a los Efesios, sino a los de Esmirna, el gentilicio, en la siguiente diapositiva lo veremos, la forma de llamar a los que vivían en Esmirna era a los esmirniotas. A los esmirniotas los acusa a los herejes. Fíjense quiénes eran los herejes. Aquí hay quien cree que todo era doctrina, pero no. A los herejes. Ellos tienen una doctrina errónea en torno a la gracia de Jesucristo, aquella que nos fue concedida. Ellos no se ocupan de la caridad, no de las viudas, no de los huérfanos, no de los oprimidos, no de los encarcelados, no de los hambrientos, no de los sedientos. ¿Qué quiere decir esta carta a los esmirniotas? Muchos de nosotros hemos estudiado la historia de la iglesia y entre ellas los primeros concilios y las primeras herejías, también en cristología se estudian las herejías. Y muchas veces las herejías tienen que ver con que si Jesucristo era verdadero Dios o verdadero hombre, algunos decían que no era verdadero hombre, algunos que no era verdadero Dios, pero era mucho el tema doctrinal, el concepto acá. Pero San Ignacio dice, no, es que el verdadero hereje no es el que piensa una u otra cosa, porque en el pensamiento nos podemos equivocar. Dice, los verdaderos herejes son aquellos que no se ocupan de las viudas, de los huérfanos, de los oprimidos, de los encarcelados, de los hambrientos, de los sedientos. Esa era la verdadera herejía. No el tanto decir si Jesús fue verdadero Dios. O sea, casi que la historia la estudiamos desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de las acciones de la caridad. En su carta, Ignacio todavía en su carta a Policarpo, el obispo de Esmirna, que es la siguiente diapositiva, vemos que dice, tú sostén a todos como el Señor te sostiene a ti. Ten tolerancia con todos, carga con la enfermedad de todos, porque si amas solamente a los discípulos y no tendrás ninguna recompensa. No más trata de vencer sobre los más temáticos con dulzura. Bueno, la siguiente diapositiva habla acerca de un escrito que se llamó El Pastor de Hermas. Pues miren, yo ahorita por cuestión de tiempo no quisiera correr y aventarles un montón de documentos y de autores y de cosas así. Si en cinco sesiones no alcanzamos a ver mucho de la caridad, la verdad no me importa, pero sí creo necesario como que ir dando un espacio para que vayamos entendiendo los elementos que constituyen lo que ahora es la caridad en la diócesis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, después de estas va a hablar mucho de los obispos y cómo los obispos tenían su lista de sus huérfanos y de sus viudas y cómo se llamaban los immatriculati, o sea, los enlistados. Y
y bueno, pues hay veces que ahora algunos obispos tal vez ustedes no los conozcan mucho, no tengan mucha relación la Cáritas con su obispo. Entonces es parte fundamental, no solamente de la historia de la Iglesia y de la caridad, sino de la institución que muchos de ustedes presiden, dirigen o en la cual trabajan. Por eso realmente, bueno, si alcanzamos a ver otras cosas más, no quisiera yo correr en estos temas. Quisiera irme tranquilito. Ya si necesitamos que en lugar de 5 sesiones sean 7, pues pidámosle permiso ahí a los encargados de Caritas Mexicana que nos están haciendo favor de convocarnos y de reunirnos. Y yo digo para no andar corriendo y para ir disfrutando estas sesiones. Voy a pasar los micrófonos a Vero, que como siempre y muy amablemente nos ayuda a las preguntas. Aquí, por ejemplo, dice Padre Jean-Pierre que sí, después de cada sesión hagamos una especie de síntesis. Ok, pues bueno, ¿qué podría decir? A ver, hoy vimos la iglesia preconstantiniana, quiere decir, pues desde que estuvo Jesús, y desde que pasión, muerte y resurrección. De hecho, visitamos el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta más o menos el año 297 o 311, que era cuando el emperador Constantino le va a dar más fuerza, más constitución a estas obras de la iglesia, porque se hace el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Entonces, antes de la época constantiniana o la preconstantiniana, pues bueno, vemos Hechos 4, ¿no? Es la vida de las primeras comunidades. Recuerden que era el compartir, por eso siempre tenemos como idea las primeras comunidades cristianas. El compartir, el que no hubiera necesitados entre nosotros, porque todos podríamos compartir lo que teníamos, algunos incluso vendían sus bienes, otros que no eran muy ricos, ellos mismos tomaban el lugar de los esclavos para liberar a otros, ¿no? E incluso cuando los agarraban y llevaban ahí para entretenimiento en el circo romano, en tiempo de las fuertes y grandes persecuciones, ¿no? Nerón, Calígula, estos locos, ¿no? Emperadores romanos. Pero bueno, como ya hacia finales del 280, 290, pues ya eso ya fue un poquito disminuyendo y se prohíbe, entonces ya se prohíbe la persecución de los cristianos. Y ya después pasaremos con esto que decíamos del edicto de Milán. Entonces las primeras obras, como lo estuvimos viendo, pues sí, en favor de aquellos que caían en desgracia, que caían presos. Vimos también la enseñanza de los apóstoles, de la distribución entre los demás de lo que se tenía, de la intercesión por aquellos que llegaban a caer pues en la esclavitud o también en el servicio. Hablábamos hoy de la carta a Filemón, ¿no? La apodada Carta de la Libertad, donde se pide la libertad para Onésimo. Dice, te lo regreso, pero no para que lo tengas de esclavo, para que lo tomes como hermano. Hoy más o menos hemos hablado de eso. Me pide el padre Jean-Pierre que hiciéramos una especie de resumen. Recuerden que lo vamos a ver un poco más la siguiente clase, ya con el apoyo del imperio, pues obviamente no va a ser lo mismo, porque pues empiezan a entrar muchos recursos para la administración y la ayuda a los pobres, pero eso será después del año 300 y también va a cambiar la forma de ayuda de la iglesia porque entonces empieza a llenarse de recursos, empiezan a ser muchísimo más profesionales en sus ayudas y eso lo veremos un poco más la próxima clase. Una especie de resumen que me pediría el padre Jean-Pierre, pues bueno. Luego dice, María Crispina López, podría volver a compartir los documentos que nos servían para profundizar los temas de cada sesión, sobre todo las encíclicas, ya no las encuentro. Bueno, esa es tarea de Alberto y de Vero, que ya las compartieron, pero bueno, si las pueden volver a... Pues nada más hablé ahorita de la Deus Caritas que es el que hemos llevado, y los otros documentos, Vivamos la opción preferencial por los pobres, no sé si se pueda compartir después, Vero, todavía no lo llegamos a citar,
Yo nada más lo dije al inicio del curso, pero no mandé el link aquí. No sé si De hecho, Vero tenga. sí, la sesión pasada se envió el link Ah, del documento y aparte el de amor preferencial se envió en PDF. Entonces ya lo tienen en sus correos. ujú. Aquí preguntan si hay una diferencia entre amor y caridad según el lenguaje bíblico. Según el lenguaje bíblico, hoy vimos como 4 palabras, ¿no? Hay muchas palabras. Creo que el mejor estudio, desarrollo de esto que yo te podría dar a Luis Yunen de la Diócesis de La Paz es precisamente los primeros 18 números te voy a dejar de tarea para contestarte esta pregunta. Los 18 números de la encíclica Deus Caritas Est. Te lo voy a dejar de tarea. ¿Por qué? Pues porque ahí habla, y no solamente del lenguaje bíblico, habla también del lenguaje, el Papa Benedicto es muy culto, entonces no habla nada más del lenguaje bíblico, sino también del lenguaje clásico. Cita, por ejemplo, a Virgilio, dice, cuando empieza a explicar lo del Eros, dice, cedámonos todos al amor, ¿no? Es como, pues, ya amémonos todos, un poco como la revolución hippie de los 60, ¿verdad? Pues paz y amor, hermano, hagamos el amor y no la guerra. Eso ya desde Virgilio, ¿no? Desde los clásicos romanos y desde los clásicos griegos ya se proponía. Lo que puedo decir es que esas expresiones de amor, pues diferencia el Papa Benedicto, que uno es como la pasión, la atracción, otro es como el amor de la filía, la amistad, y otro es el amor, y es el amor. Incluso habla de las relaciones en los profetas, por ejemplo, Oseas, ¿no? Del amor que Dios tiene, de este amor apasionado que Dios le tiene al pueblo de Israel. Es en el Antiguo Testamento. Pero el número 18, como decía, llega al clímax, al punto más alto del amor cristiano. ¿Cuál es? Amar al enemigo. Entregarte totalmente al amor de aquel que no te ama, del amor que no es correspondido. Decía por ahí una película, Moulin Rouge, decía, the greatest thing you ever learn is just love and be loved in return, ¿no? Decía, la más grande cosa que tú jamás podrás aprender es tan solo amar y ser amado en reciprocidad, in return, en correspondencia, ¿no? Es amar y ser amado. Pues el amor cristiano no se queda en amar y ser amado. Dice, podríamos decir con el mundo cristiano, the greatest thing you ever learn is just love, and podríamos decir, y entregar la vida por el otro, incluso cuando no eres amado, porque ese es lo que Cristo nos enseña, ¿no? No nos amó cuando éramos sus amigos, nos amó cuando nosotros nos habíamos puesto en su contra, ¿no? Entonces, ese es el punto más alto del amor cristiano, dar la vida, no por tu amigo, sino por aquel que se ha convertido en tu adversario, perdonarlo, etcétera. Dice Caritas Colima, buenos días a todos. Ok. Bueno, ok. No sé si, Vero, tengas alguna pregunta más o alguien más y con una o dos terminamos ya esta sesión. Sí, pues justo, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo que sea, experiencia también, igual y pueden compartirla para ya terminar esta segunda sesión. Y pues como dice Padre Oscar, si se necesita alargar este taller, adelante. La doctora Judith de Teotihuacán dice, la caridad se prueba en la caridad, dicen las notas de la SE. El de las Sagradas Escrituras. La caridad se prueba en la caridad, dicen las notas de la Sagrada Escritura, ¿será? Bueno, perdón, no entendí muy bien. La caridad se prueba en la caridad, o sea, el amor se prueba amando, estaría de acuerdo yo, no sé si esa es la intención de la pregunta. Otra dice, la segunda sesión me pareció importante el sentido transformador social del amor desde la experiencia de las primeras comunidades. Así que esta carta a Filemón, ¿no? Quería transformar las estructuras, pero no solamente con un decreto imperial,
sino cambiando la actitud que los mismos cristianos tenían ante sus esclavos. Esa es la carta a Filemón. Dice, la carta de la libertad. Dice, te regreso a quien era tu esclavo, a Onésimo, pero recíbelo como mi hermano. Además, si crees que has perdido algo, recuerda que tú me debes la vida a mí, ¿no? Porque San Pablo era quien lo había engendrado en la vida de fe. Entonces, recuerda que que algo se te debe, no te apures, si es cuestión de dinero, porque ciertamente algunas personas dirían, oye, pero pues ¿cómo que perder a mi esclavo y a mi servidumbre? ¿No? Pero bueno. Sí, Ya nos dice doctora, Judith. ajá, Sí, ok, lo compartí. la caridad se prueba en la fraternidad. Hoy a las 7 de la noche presento el Fratelli Tutti, que precisamente habla de la fraternidad universal, pero si quieren mejor luego les doy a ustedes una exposición de la de Fratelli Tutti. No, o la leemos y luego la platicamos. Hoy me toca presentarla a las 7 de la noche, pero tampoco los quiero hartar. Mejor por lo pronto nos vemos hasta. Porque esa habla así de la fraternidad universal y de la amistad social. Papa Francisco, muy bien, en honor ahora de San Francisco de Asís. Está muy bien, mejor la leemos y si quieren luego la platicamos. Yo les dejo, vamos a rezar ya el Ángelus, yo lo rezo aquí en Cáritas. Recuerden, siempre es importante la oración. Me voy con mis compañeros de Cáritas a rezar el Ángelus y a tomar un cafecito. Les deseo bonita semana a todos. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos.